Entrando ahora en el campo de las diferencias de inventario, estas diferencias nos pueden ocasionar en un primer instante pérdidas en venta. No solamente para empresas que son comercializadoras por no tener el producto directamente, sino por ejemplo aquellas que son productoras eh, por la carencia de materia prima o de material de empaque. Por otro lado, eso nos lleva a un deterioro en la calidad de servicio. Nuestro cliente no recibe la mercancía cuando la necesita, por ende, estamos invitando al cliente posiblemente a que se vaya a nuestra competencia. Pero además puede crear un desequilibrio no solamente en la empresa por la disminución de las ventas, sino además por el desequilibrio propio que puede ocurrir en el inventario por no tener la mercancía que se requiere. Nos lleva también a baja productividad. eh, Eso afecta directamente la competitividad. Entregas tardías porque no tenemos el inventario disponible cuando el cliente lo requiere, y si lo tenemos a posteriori con un problema serio que nos puede ocasionar pérdidas de venta que ya hemos mencionado. Se nos pueden estar ocasionando excesos de urgencia, como estamos siempre apurados porque no tenemos la mercancía. Eso nos lleva además no solamente a ese deterioro de la calidad de servicio que ya mencioné, sino a costos elevados, ya que tenemos que estar adquiriendo producto, materia prima o empaque a los precios que sea para poder cumplir con el cliente. Son elementos que tenemos que cuidar porque esto, si no se maneja bien el inventario, nos puede llevar a consecuencias como esta. Se nos pueden presentar no solamente pérdidas por la pérdida como tal del material o el producto, en el caso de la diferencia, aunque sea que le estemos ajustando, tenemos que llegar a profundidad por qué se produce la diferencia. Por ejemplo, si estamos haciendo un inventario y no encontramos un producto, pudiéramos encontrar de que el producto fue mal registrado, se entró una mercancía que, aunque entró en papeles, no entró físicamente, o fue mal registrada, o una salida hacia el cliente que no se le entregó el material. Todo eso nos lleva a ineficiencia. Ineficiencia en el trabajo, eh, inexactitud en el inventario con las consecuencias que ya hablamos antes, y nos puede dar como consecuencia muy rápida ventas perdidas. Por esa ineficiencia, el cliente comienza a tener dudas en la capacidad de servicio de la empresa, por ende va a estar buscando fuentes más seguras de suministro. ¿Qué la generan las diferencias? Por ejemplo, falta de conocimiento en los sistemas y procedimientos. El sistema, por ejemplo, no está siendo bien cargado, o un problema también de que la persona no sea empoderado de su responsabilidad sobre el tema en el caso del procedimiento. Cuando se han hecho ajustes incorrectos, eh, motivados por inventarios anteriores, y esto ocurre muy fácilmente o muy frecuentemente con el siguiente tema, que son las unidades de medida. Cuando, por ejemplo, el inventario se lleva en unidades, el inventario en los sistemas, quiero decir, se lleva en unidades, y cuando hacemos el conteo lo hacemos en cajas completas. Si yo no estoy cargando bien el inventario, se me va a generar una diferencia que no es real, pero que es diferencia. La distracción de la gente, la falta de concentración en el trabajo, que hace que se despache una mercancía con otra. Por ejemplo, cuando el operario retira una mercancía diferente a la que se le dice en la orden de preparación de pedido. Todas estas cosas me pueden estar generando problemas en el inventario. Pero también el transponer datos en la información, transponer, por ejemplo, un código de producto por otro, si estamos hablando de carga manual o cantidades, robos o pérdidas. Estamos hablando aquí de un tema de seguridad fundamentalmente, bien sea en el almacén como tal, bien sea en los transportes. Registros mal hechos,
por razones, como ya hemos hablado antes, de falta de concentración, de problemas de transcripción de los datos, porque aunque se escanee, si yo no coloco la cantidad exacta, estamos registrando mal. Y por supuesto un error de conteo. En vez de contar 10 unidades, conté 8 porque no vi las dos últimas o porque alguien las había movido de sitio, y eso me crea diferencias que son artificiales. Adicionalmente, estos mismos problemas de exactitud se vuelven convirtiendo como una especie de bola de nieve, porque van creando más y más problemas, lo que lleva a mucha gente a no cumplir procedimientos, por ejemplo, a no retirar la mercancía que debe ser de acuerdo a lo que se requiere. Lleva, por supuesto, a errores operativos, no solamente en la recolección del pedido, sino en la transcripción de los datos, bien sea la entrada, bien sea la salida del producto. Todo esto fruto del desconocimiento de lo que está haciendo la labor. En muchos casos también un problema de supervisión, que es lo que me ha tocado ver en la vida real. Analizando las diferencias, por ejemplo, es útil cuando ya hemos hecho un inventario cíclico, un inventario final o una muestra, establecer cuáles son las causas. Este es un ejemplo de una empresa X, donde como se ve en el gráfico, su mayor problema era la codificación. En este caso, la empresa manejaba transcripción manual y el código de producto no era nada amigable con el usuario. Por ejemplo, el producto K25-A correspondía a bolsas de papel y el K25A eh, servía para identificar las cajas de 20 kilos. Como ven, el código es muy parecido, supremamente parecido. La diferencia es simplemente un guión, pero precisamente esa poca diferencia hacía que la codificación fuera un problema al momento de transcribir los documentos. Notas de crédito, no entradas al almacén, porque aunque estaban físicamente, no se le habían dado entrada al sistema. Errores de entrada, donde gracias a malas transcripciones en la entrada del producto se producían eh, errores del sistema. Irónicamente, las diferencias reales eran alrededor del 10-12%, como ven, es el menor de los casos, pero son temas que hay que tomar en cuenta. Producto dañado y otros eran las otras categorías. Muchas gracias por su atención. Les deseamos el mayor de los éxitos. Adelante.